noches duermo desnuda a veces, me da mucha calor. Fingió que estaba dormida para tocarme y restregarme. Si no te gustaba, ¿por qué estabas al lado de mí? ¿Alguna vez has tenido una relación con una mujer? Nunca, nunca. Me ofreció un trabajo como Caperucita Roja, me regaló ropa interior. Pero abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Para comerte, eso es tuyo, te amo. ¡Te amo! Nosotros llevamos 3 meses casados y todavía no hemos tenido sexo. Yo lo amo mucho, pero en verdad no puedo darle lo que él quiere. Me dijo que tenía problemas de la infancia, nunca me ha contado nada. Que 4 familiares míos me habían violado. ¿Cómo? Que habían abusado de mí. 4 familiares tuyos. Sí. ¿Quién te hizo eso a los 4 años de edad? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. El poeta romano Ovidio dijo: ofrecer amistad al que pide amor es como dar pan al que muere de sed. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No tengo la menor idea de qué se puede tratar el primer caso de hoy, así que vamos a recibirlo y rápidamente saber de qué. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, estoy cansada de ser su Caperucita Roja. ¿Ella qué pensó? ¿Que iba a venir a engañar al lobo feroz? Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Natalia, estás demandando a Estrella. Dime quién es Estrella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Hola, bueno, buenas tardes, doctora. Yo demando a Estrella, que era mi jefa, y la demando por acoso sexual y le reclamo $10.000 porque me trajo a este país engañada y me acusó sexualmente. Entonces estás pidiendo $10.000 por daños y perjuicios, ¿no? Sí. Por acoso sexual, Sí, de tu doctora. ex empleadora. Ok, ahora explícame los hechos del caso. Bueno, yo conocí a Estrella hará un año más o menos. Yo tenía 17 años y yo vivía en España. La cosa allí estaba muy mal. Yo no me llevaba bien con mis padres y conocí a Estrella por internet. Okay. Ella vive en Los Ángeles y tiene una escuela de teatro y me dijo que me daría un trabajo como actriz. Es una escuela de teatro infantil, dijo que yo podía hacer de princesa, de diferentes personajes infantiles, que daba el perfil y que me quería contratar y me dejaría vivir en su casa con ella. Así que yo hice mis maletas, me fui a Los Ángeles a vivir con ella y al cabo de unos 2 o 3 días empecé a notar que me miraba. Yo por las noches duermo desnuda a veces, me da mucha calor, iba por un vaso de agua a la cocina, notaba que ella dejaba la puerta abierta para verme. No tenía respeto, no tenía respeto. Iba a verme y en cuanto me giraba cerraba la puerta. Después de eso me ofreció un trabajo como Caperucita Roja, me regaló ropa interior como Caperucita Roja como regalo de bienvenida. Y esa misma noche llegué a mi casa, vi que no tenía, mi cama no tenía sábanas y ella me dijo que las puso a lavar, que me fuera a dormir con ella. Yo, como no quería dormir desnuda, me puse lo que ella me regaló. O sea, la ropa interior de Caperucita Roja. Sí, para no dormir desnuda. Ajá. Y en cuanto me acosté en la cama con ella, ella fingió que estaba dormida para tocarme y restregarme. Si no te gustaba, ¿por qué estabas al lado de mí? Pues te ¿dónde hubieras quieres ido que Porque las sábanas las estabas lavando. a casa del perro vas tú, me invitaste a tu lavando la casa, sábana. me invitaste a mi casa, yo te Pero mantení, un yo te di todo. momento, espérense. Entonces, ¿qué pasó esa noche con el restrego y todo eso? Pues al final fue tan mala la cosa, intenté despertarla y decía, oh, estoy dormida, no me enteraba. Tuve que poner una almohada entre nosotras y pasar la noche allí. ¿Dónde voy a dormir? ¿Y dónde duermo? En el suelo, En el suelo donde tú, si
invitaste a dormir a tu casa. Ahí estaba el suelo. Tú puedes dormir en el Bueno, suelo. ok. ¿Qué pasó entonces el resto de la noche? ¿Pusiste la almohada? ¿Terminaste de Pues dormir? pasamos la noche. Bueno, después de eso, las cosas... Pero solo- pasaron la noche... En la cama. No, pero si hubo acción. No. Yo no le tengo hubo, no. respeto a ella. No tiene ningún respeto. No hubo acción. No, yo puse la almohada en medio y ya está. Y ya, se Ya. acabó. Sí. Y se levantaron en la mañana siguiente, ¿y qué pasó? Nada, seguimos con nuestro día, fuimos a trabajar y poco después, unos días después, yo no tenía teléfono, yo no tenía nada. Ella me regaló un teléfono móvil. Y en cuanto me lo dio, no paraba de llamarme, de enviarme mensajes, me obligaba Porque a yo hablar te con ella. compré el teléfono porque me con mi querías dinero, controlar. con mi dinero. ¿Para controlarme? Era cosas de trabajo. Pues De trabajo. Te hablaba. Señora, no era para doctora, que yo tus tengo hijos aquí- te vieran Sí. Tengo hablado. aquí- No. ¿Qué tienes ahí? Tengo aquí el récord telefónico para que Pásamelo, vea Roberto. Vamos a mirarlo. todas las llamadas y mensajes que me enviaba. Ok, perfecto. Ok. ¿Y en qué terminó entonces la historia? Bueno, poco después las cosas fueron a peor. Yo en la escuela de teatro, donde las dos su escuela de teatro, donde trabajaba, hice un amigo, a Daniel, y él a veces venía a mi camerino, me ayudaba a peinarme, a maquillarme antes del show. Que siempre estaba Éramos encima de él. amigos. Había Ajá. muchas cosas. Ok, había- momento, Tú por estás favor. celosa, tú estás celosa. Ay, Yo Madre soy Santísima. celosa. Por eso. Ok, silencio. ¿Qué pasó al final de toda esta historia? Bueno, ella se puso muy celosa de mi amigo Daniel, así que un día vino a mi camerino y se declaró su amor. Me dijo que estaba enamorada de mí, que yo era suya, que no tenía derecho nadie a entrar a ese camerino, solo ella, y que yo le pertenecía. Porque yo soy la jefa. Y yo soy libre, yo soy libre, yo no te... ¿Pero eres la jefa o la matrona? O sea, ¿qué cosa es esto? No, vete. Bueno, ¿qué pasó al final? Bueno, al final, porque yo rechacé, a mí, doctora, a mí no me gustan las mujeres, a mí yo lo respeto, pero a mí me gustan los hombres, Ok. así que la rechacé, y entonces, porque la rechacé, me despidió, me echó de casa y ahora tengo que vivir con Daniel hasta que encuentre un nuevo sitio y lo que es peor, porque no tengo contrato, tengo que irme de este país y yo no porque quiero. viniste con visa de trabajo. Vine con una Porque visa yo de se la trabajo di. porque Ok. me ofreció trabajo. Perfecto, por eso pide los $10,000 y Sí, la para cosa arreglar esa. mis papeles. Perfecto, ok. ¿Cómo respondes? Mire, doctora, yo la traje porque ella lo necesitaba. Y ella necesitaba ayuda, como ella me dijo. Yo... Pero tú eres una empresaria. Tú no eres una empresaria que tiene una academia Y, de mira, teatro infantil. yo O la- sea, tú empleas a la gente porque la gente tiene Mira, necesidad yo la o corrijo porque a que- ti te hace falta el Yo empleado. la O sea, yo corrijo no que no entiendo. sabía hacer su trabajo, por eso. No sabía Yo hacer era su una trabajo. buena actriz. Nadie le gustaba, nadie le No gustaba es lo que tú Yo era hacías. una buena por actriz. por favor, no le gustaba a nadie, solo la corrí. Los Mire, niños me adoraban. No. Yo pasé por muchas cosas. A mí me abusaban, me violaban. ¿Quién? El papá de mi hija. Yo pasé por muchas cosas. ¿Y Yo- eso qué tiene que ver con esta? Lo que pasó que ella me mandaba emails diciéndome que me iba a apoyar, que iba a estar conmigo, que me iba a ayudar por cosas difíciles. O sea, Y- ella estaba enterada del maltrato que tú Todo. recibías de tu marido. Sí. O del papá de tus hijos. Sí. Y entonces te decía que te iba a Que me iba a ayudar. ayudar y me hizo sentir bien. Es algo que nunca he sentido. Me encantó lo que me estaba Pero diciendo. tú te enamoraste de ella. Sí, pero porque ella me dijo que Doctora, iba a estar yo solo conmigo. hablaba Ah, pero Eso te es lo que enamoraste pasó. de Eso es ella. lo que pasó. No, pero Eso es lo que pasó. Solo Yo que... te hablaba como amiga. No. Te entonces- apoyaba como amiga. No es cierto. Aquí tengo todos los emails. ¿Que Todos ella los te emails. mandaba? Sí. A ver, Roberto, acércame los emails. Permiso. Qué barbaridad. Aquí no se sabe nada, Dios mío. Gracias. Por nada. Dijo que iba a estar conmigo, muchas cosas me estaba diciendo, ofrecía muchas amistad. cosas. Era Esta amistad. mujer es la de lo que eras, estúpida. ¿Qué? No sabes cómo ser amiga. Querida Estrella, me da mucha tristeza por todo lo que estás pasando, pero me alegro también porque al fin te alejas de un hombre que no te quería ni te valoraba. Cuando cumpla mis 18 años, te prometo que voy a viajar para los Estados Unidos para vivir contigo.
Cuando una mujer fracasa en el amor con los hombres, a veces descubre que la compañía y el cariño de una mujer es el mejor remedio para encontrar el amor, comprensión y compañía. Te quiero y ansío estar a tu lado. Tu amiga Natalia, pero para no gustarte las mujeres... Ella abusó de mí. Yo le di todo. Para no gustarte las mujeres, déjame decirte, eres bastante explícita, guapa. Doctora, yo tenía... Ok. ¿Quién tiene testigos en este caso? Yo tengo testigos, doctora. Pues está bien. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos al testigo de la demandante. No se vayan. Yo quiero que usted vea las imágenes que tengo yo, doctora. Pero tú grabaste. Pero, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Para comerte, eso es tuyo, te amo. Pues esta mujer está despavoridamente loca. ¡Caso